Muy buenas a todos al canal de Visual 3D y bienvenidos al inicio de este curso del software de diseño 3D, que es el Fusion 360. Antes de nada, quería comentaros que como me gusta hacer las cosas y también así la gente me lo pide, quiero empezar desde lo más básico y lo más sencillo. Con esto me refiero a la gente que, bueno, que ya tiene alguna noción, que ya ha trabajado con algún otro programa, ya puede ser, por ejemplo, como SolidWorks, que a lo mejor los dos, tres primeros cursos, pues bueno, no le voy a explicar nada que no sepa ya, pero nunca está de más verlos porque así se va a familiarizar con el programa. Una vez dicho esto, quería hablaros, en un principio haceros una muy breve presentación de lo que es el programa. El programa, según nos comenta la empresa o la compañía Autodesk, que es la que lo creó, han fusionado, y de ahí viene el nombre, todas las ventajas que tiene los programas de esa compañía, como puede ser Autodesk Inventor o Autodesk CAD o AutoCAD, como lo conocemos. Otra de las novedades que tiene, que para mí es un punto muy a tener en cuenta, es que podemos trabajar a través de la nube. Autodesk, en cuanto nos damos de alta en su compañía, nos da gratuitamente acceso a su nube. Eh, Esto nos da varias ventajas. En este programa todos nuestros proyectos los podemos grabar de dos formas. Uno, en la nube o directamente en el disco duro. Yo siempre aconsejo trabajar desde la nube por las ventajas que tiene, que son las siguientes. Una, en el caso de que tengamos un problema con el ordenador de hardware, ya puede ser que, por ejemplo, se nos estropee el disco duro, no vamos a perder nuestros proyectos que tanto trabajo nos ha costado crear. Simplemente los tendremos en la nube, se nos estropea el disco duro, vuelvo a meter el software de Fusion 360, me identifico en el programa y automáticamente me van a aparecer todos mis proyectos. Otro punto a favor es que la compañía Autodesk nos facilita una aplicación de móvil y una aplicación web desde la cual podemos ver todos nuestros proyectos. Esto para la gente que se dedica a este mundo del diseño 3D, a mí ya me ha pasado alguna vez, aunque no me dedico directamente a ello, pero sí que he tenido que presentar algún proyecto o algún borrador a algún cliente y hasta ahora lo que tenía que hacer era coger e imprimir varias figuras desde varias vistas diferentes y enseñárselas al cliente. A partir de ahora y trabajando de esta manera, nosotros con nuestro móvil nos vamos al cliente, le enseñamos las piezas, podemos desde el móvil rotarlas, ampliarlas o ver distintas opciones, lo cual nos facilita mucho la labor. Otra parte importante a la hora de trabajar en la nube es que nos da la opción de ser colaborativa. ¿Y esto qué significa? Podemos coger un grupo de gente, un grupo de desarrollo de varias personas, dos, tres personas, y crear una figura, un diseño, un proyecto entre los tres. Imaginaros que queremos crear un camión, pues podemos decir que Pepito se encargue de la cabina, Manolito se encargue de las ruedas y el otro compañero pues se encargue, por ejemplo, de la caja de carga. Y entre todos trabajar de una manera conjunta, que para mí es algo que hasta ahora nunca había visto en un programa de diseño 3D. Bueno, hecha la presentación del programa, que poco más tengo que decir, ya lo iremos viendo poco a poco. Ahora quiero empezar por unos conceptos muy básicos a la hora de diseñar nuestros proyectos en 3D. Y para eso
me he descargado este dibujo de internet en el que yo creo que representa muy bien la forma de trabajar en un programa de este tipo. Siempre empezaremos por las figuras, unas figuras muy básicas que iremos dándole definición hasta crear, en este caso, el camión. En ningún caso vamos a coger, por ejemplo, en el camión ya definido, vamos a hacer esta línea, luego esta línea, luego esta línea, luego esta línea, luego esta línea. No, esa no es la forma de trabajar en un programa de estas características. Como ya he dicho, empezaremos desde unas figuras muy básicas, unas figuras geométricas muy básicas, con las medidas ya exactas que queremos darle al camión, y poco a poco vamos a ir moldeando esas figuras y darlas definición hasta crear la figura que necesitamos, ¿vale? Aunque es algo muy sencillo, pero es algo también muy importante a la hora de crear proyectos en 3D. Dicho esto, y como buen curso que se precie de este tipo de software, vamos a empezar a hablar del entorno y vamos a empezar por la barra de arriba. Este icono de aquí nos muestra el panel de datos, en el que tendríamos todos nuestros proyectos en la nube. ¿Vale? Yo os puedo clicar aquí en esta carpeta y podéis ver todos los proyectos que yo ya tengo realizados. Aquí en este punto se trabaja de una manera muy similar a nuestra carpeta de C de nuestro disco duro. Creamos carpetas, metemos ahí los archivos y listo. En este otro menú, bueno, no vamos a extendernos mucho aquí porque, bueno, nuevo diseño, salvar, exportar, bueno, ya iremos viendo poco a poco. Como ya os comentaba antes, tenemos dos opciones de grabar nuestros proyectos. Uno sería nuestro disco duro, que sería a través de salvándolo de esta manera, o salvándolo en la nube, que sería de esta manera, que al final de este curso, de este vídeo, ya os enseñaré cómo hacerlo. Aquí tenemos bueno, las flechas típicas de deshacer y rehacer. Aquí tendríamos todas las pestañas de todos los proyectos o todas las figuras que vayamos creando. En este caso tenemos una que está totalmente vacía. Y luego vamos a ir a la parte de los iconos. En esta parte que está en gris podemos seleccionar varias formas de trabajar. A través de modelado, que sería la mayor parte de los casos sería a través de modelado, con lo que vamos a trabajar, sí, por decir siempre. Otra parte sería la de pads, que es trabajar a base de superficies. Podemos, una vez finalizada, o cuando queremos ver cómo está quedando la pieza, podemos renderizarla en este mismo programa. Podemos animarla, en el caso de que tenga partes de animación, queramos animarlas. Y luego tendríamos la parte de simulación, en la que podemos ver, el programa crea una simulación para ver en qué puntos roza una figura con otra, qué puntos hay más torsión, menos torsión, bueno, infinidad de cosas. Estas dos partes de aquí, bueno, esta parte sería para la gente que trabaja con máquinas CNC, que aquí pocos voy a poder ayudar porque no es mi caso. Bueno, luego iríamos a estos iconos. Este grupo de aquí, de 3 iconos, que pone Sketch, es para empezar a crear las figuras o crear figuras en 2 dimensiones, en 2D. Esta parte de aquí sería para crearlas en 3D
esta parte de aquí para modificarlas, esta parte de aquí para ensamblarlas, ayudas para la construcción, ayudas para la inspección de la figura, ya sean medidas, etc. Este icono de aquí sería, si pinchamos, que nos lo he comentado, si pinchamos en cada palabra se abren distintos menús. Aquí este sería para insertar cualquier tipo de archivos, mandarlo directamente a nuestra impresora, añadir mejoras del programa y formas de selección. Bueno, lo hemos mirado de manera muy rápida porque ya iremos poco a poco a través del curso. Bueno, el resto de las opciones de la pantalla se las vamos a ver ahora cuando estemos dibujando. Bueno, una vez que tengo la pantalla en blanco, como la tenemos ahora mismo, tenemos que mirar varios aspectos. En primer lugar, os voy a dar pistas que lo que vamos a hacer va a ser una caja en estos siguientes cursos. Que diréis vosotros, pues vaya mierda de curso que lo único que vamos a hacer es una caja. Bueno, lo que he intentado es hacer la figura más sencilla que luego poco a poco la iremos complicando para que veáis de lo que es capaz este programa. No es necesario hacer la Torre Eiffel para averiguar las cualidades de este programa y aprender a manejarlo. Pues una vez que sabemos que tenemos que hacer una caja, lo primero que tenemos que hacer, o os aconsejo reiteradamente hacer, antes de nada voy a borrar para que lo hagamos todos juntos, desde las pruebas que he estado haciendo, es, aunque no tengamos hecha ninguna figura, es grabar el proyecto. ¿Vale? En este curso vamos a trabajar siempre en la nube. Por consiguiente, vamos a dar este botón y vamos a dar a nueva carpeta. Y vamos a poner el nombre que queramos. En este caso, curso. Y damos a Enter. Bueno, la carpeta ya la tenemos creada. Ya podemos cerrar aquí. Una vez hecho esto, vamos a dar al botón de salvar. Vamos a seleccionar la carpeta que hemos creado. Vamos a dar 2 veces y aquí tenemos que asegurar que ya tenemos seleccionada la carpeta. Y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, figura. Y damos a salvar. Una vez hecho esto, ya vemos que en la pestaña ya nos pone el nombre de la figura que vamos a hacer y aquí también. Vale, el siguiente paso es crear los componentes. En Fusion 3D, ¿qué son los componentes? En el caso que nos lleva ahora, vamos a crear una caja, la que se va a componer de la caja en sí y de una tapa. Por consiguiente, serían 2 componentes. Un componente es una parte en la cual queremos dividir en cuántas partes queremos dividir la figura que vamos a hacer o el proyecto que vamos a hacer. En este caso serían 2. Para ello, vamos a dar este botón que pone New Component y nos aparece esta ventana en la que vamos a escribir el nombre del componente. Vamos a escribir caja y damos a OK. Y automáticamente ya nos aparece aquí en el navegador. Vamos a crear el otro componente que sería el de la tapa. Damos a OK y ya tendríamos aquí los 2 componentes. Este punto negro que podemos ver aquí es el componente que tenemos activo. Si queremos activar la caja, no tenemos más que seleccionarla. Si queremos seleccionar toda la figura completa, la seleccionaríamos de esta manera. Bueno, luego vamos a empezar por la caja, seleccionamos la caja. El siguiente paso importante o muy importante que tenemos que hacer es
seleccionar la unidad de medida con la cual tenemos que trabajar. Y reitero con lo de importante. Es muy importante seleccionarla antes de empezar a dibujar. Ahora mismo está seleccionado en milímetros. Si quisiéramos cambiarlo, damos clic en este icono y nos aparece esta ventana. Si abrimos el desplegable, podemos ver que tenemos la opción de centímetros, milímetros, metros, pulgadas y pies. Consejo. Yo os aconsejaría trabajar en milímetros siempre que las medidas sean menores de 1 metro. Trabajar en centímetros siempre que las medidas sean de muy pocos metros, 2, 3 metros. Y trabajar en metros cuando ya sean proyectos muy grandes como pueda ser una casa o un edificio o algo similar. En este caso, como nuestra caja va a medir 10 centímetros por 5 centímetros, pues vamos a seleccionar milímetros. Bueno, ahora es cuando vamos a empezar a dibujar. Como yo os dije antes, es muy importante empezar desde una figura geométrica muy básica. Tenemos dos posibilidades, o crearla, esa figura geométrica en 2D y pasarla luego a 3D, o crearla directamente en 3D. Yo os aconsejo, y así lo veréis en otros vídeos, o si conocéis a gente que ya ha trabajado con este tipo de programas, trabajar siempre desde el 2D y pasarlo luego a 3D. Aún así, si queremos trabajar en 2D, sería esta parte de aquí. Queremos hacer rectángulos, círculos, arcos, polígonos, etc. Y si queremos empezar a crear desde 3D, sería esta parte de aquí, que como podéis ver, aquí tenemos para crear cajas, cilindros, esferas, etc. Bueno, pues como yo os quiero enseñar cómo tiene que ser, vamos a empezar a trabajar desde el 2D. Para ello, damos a este botón, crear sketch, y nos aparece esto de aquí. Estos son los 3 planos desde los que podemos trabajar y tenemos que seleccionar uno. Este plano sería el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Aquí quiero hacer un comentario, y es que hay muchas formas de hacer una figura. Vamos a poner el ejemplo del camión. El que diseña bien es el que diseña rápido, ¿vale? Porque hay muchas formas. Si queremos hacer, por ejemplo, la cabina del camión, podemos hacer la misma cabina en este tipo de programas en 30 pasos o en 10. La cabina, el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar es el tiempo que hemos tardado en hacerlo o los pasos que hemos tenido que hacer para crearlo. También os tengo que decir que al principio, como me ha pasado a mí y le habrá pasado a todo el mundo, vamos a dar un montón de vueltas para crear la figura que nosotros queremos. Y con la experiencia y con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esa misma pieza la podíamos haber creado en mucho menos pasos. Eso es muy difícil de enseñar en un curso. Voy a decir que prácticamente imposible. Eso se aprende con la práctica. Entonces, cuando empecéis, tenéis que practicar mucho. Y a base de practicar es cuando nos vamos a dar cuenta de lo rápidos que podemos llegar a ser a la hora de trabajar. Pero es muy importante que sepáis que el buen diseñador gráfico, el buen diseñador en 3D, es el que lo hace en muy pocos pasos o muy rápidamente. ¿Y por qué elegí este momento para decíroslo? Porque para hacer una caja podemos elegir
realmente cualquier plano. Yo sé, o por lo que tengo en mente de cómo quiero hacer la caja, yo sé que la mejor opción es en el plano XY. Pero repito, que como todos los caminos van a Roma, desde cualquier plano se podría hacer. Una vez dicho esto, vamos a seleccionar con el clic izquierdo el plano XY y automáticamente ya tenemos la vista como nos dice el cubo de vistas, que lo estamos viendo desde arriba. ¿Vale? Digamos que este sería el suelo o el lienzo. Se nos abre esta ventana que ahora ya os explicaré un poco por encima en qué consiste. Y vamos a dibujar un rectángulo, que sería la base de la caja, porque mi caja va a ser rectangular. Nos vamos a rectángulo y aquí, si os dais cuenta, tenéis varias formas de hacer un rectángulo. Si vais a círculo, también tenéis varias formas de hacer un rectángulo. Como ejemplo, sirva como ejemplo que os voy a enseñar las 3 opciones de cómo hacer un rectángulo. Desde 2 puntos, lo seleccionamos y como bien se puede ver en el icono, seleccionamos desde la parte inferior izquierda a la superior derecha, damos otro clic y ya estaría el rectángulo hecho. La siguiente opción sería el rectángulo de 3 posiciones, de 3 puntos, perdón, que sería primero el ancho, un punto, otro punto y el tercer punto el largo. Y una tercera opción que sería rectángulo desde el centro. Cogeríamos el centro y haríamos el rectángulo. Ya iremos viendo en sucesivos vídeos el por qué hay tantas maneras diferentes de hacer la misma pieza. Ya os puedo ir adelantando que depende en qué situación va a ser mucho más fácil crear la pieza desde un punto, desde 2 puntos o desde 3 puntos. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo del curso. Una vez que esté realizada la pieza, damos clic con el botón derecho y damos a OK si pensamos que la pieza está correcta o podemos dar a cancelar si pensamos que la pieza no está correcta y queremos repetirla. En este caso vamos a dar OK. Aquí a simple vista bueno, pueden destacar varias cosas. Una de ellas bastante importante es que la pieza se ha rellenado de un color, digamos, amarillento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la pieza geométrica o la figura geométrica está cerrada, ¿vale? Que todas las líneas están unidas y que está preparada para crearse en 3 dimensiones. Os voy a poner un ejemplo de una pieza abierta, algo así por ejemplo, y como veis esta pieza no se ha sombreado. Esta figura nunca podría pasar a ser 3D. Para que una figura geométrica la podemos trasladar a 3D, tiene que estar totalmente cerrada. Si yo uno estos 2 puntos, automáticamente se sombrea y esta figura ya la podía pasar a 3 dimensiones. Bueno, quería aclarar esto porque es un punto muy importante. Otras cosas aquí que llaman la atención son estos iconos, que son las restricciones. Si tomamos como ejemplo este icono, si nos damos cuenta y vamos a esta ventana, es este icono de aquí, el de abajo. ¿Esto qué significa? Pues significa que esta línea está en horizontal
y que mientras que este icono esté, solo puede ser horizontal. Por eso se llaman restricciones. Este icono de aquí, si vamos a esta pantalla, a esta ventana, nos damos cuenta que nos indica que es paralela. Esta línea y esta línea son paralelas. De ahí que aparezcan estos dos iconos. Y esta línea son paralelas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta figura estas líneas solo van a poder ser paralelas mientras que estos iconos estén visibles, como este icono de aquí, que nos indica es que esta línea y esta línea son perpendiculares, como aquí nos lo indica. No os preocupéis, que la cabeza no se eche humo, que ya lo iremos viendo poco a poco. Bien, hecha la figura geométrica que queríamos hacer, ¿qué nos falta? Nos falta darle medidas. ¿Cómo las damos? Vamos aquí a Sketch y vamos a Sketch Dimensions o dando a la tecla D de Dinamarca. Bien, pues para dar medidas, por ejemplo, a esta línea, clic izquierdo sobre la línea y al subir el ratón nos aparecen las cotas. ¿Vale? Volvemos a dar clic en donde queremos fijar la cota y nos da la posibilidad de insertar, indicarle la medida. En este caso van a ser 100 milímetros y damos a Intro. Como veis, la figura ya se transforma. Ahora, si podéis ver, esta línea y esta línea verticales se han vuelto de color negro. ¿Eso qué quiere decir? Que esas líneas ya están totalmente definidas. Ya no se podrían mover de ninguna de las maneras. Ya que le hemos dicho que de aquí a aquí hay 100 milímetros. Si cogemos esta línea y le damos la dimensión que queremos, en este caso 50 milímetros, ya va a estar toda la figura, todos los bordes en negro y ya no están en azul como estaban antes. Esta es otra parte importante. No es obligatorio, pero es muy importante que cada figura geométrica que hagamos en 2D esté totalmente definida, o lo que es lo mismo, que todos los laterales todas las líneas estén en negro. ¿Esto qué quiere decir? Que hagamos lo que hagamos, ya no podemos modificar estas líneas de manera, digamos, imprudente. Sí que lo podríamos modificar si volvemos a clicar aquí y modificamos la medida, pero sería la única forma. Para salir del modo de dimensionar, damos a escape y listo. Una vez que tengamos creada la figura geométrica que queramos, para salir del modo 2 dimensiones, damos a Stop Sketch. Ahora mismo esta figura geométrica sigue estando en 2 dimensiones. ¿Qué tenemos que hacer para pasarlo a 3? Pues tan sencillo como dar a este botón Destruir y nos aparece esta ventana que nos pide que seleccionemos la figura que queramos extruir. Le damos clic izquierdo y se nos sombrea en azul. Tenemos dos posibilidades. Una, tirar de la flecha. Es una manera un poco burda de hacerlo. O indicando los milímetros en esta ventana. En este caso vamos a poner 50. Y damos a Intro. Y bueno, chicos, pues enhorabuena porque ya hemos creado nuestra primera figura en 3D. Una vez que tenemos la pantalla así, ya sí que voy a aprovechar para enseñaros las partes de la interface del programa que nos había enseñado antes. ¿Cómo podemos movernos
a través de la figura en 3D. Desde el cubo de vistas, si mantenemos el botón izquierdo presionado, podemos pivotar, podemos clicar la rueda del botón del medio del ratón, lo que es la rueda, y dejándolo presionado, movemos el ratón y en este caso no estamos moviendo la caja, estamos moviendo la vista. Otra opción que tenemos es la de orbitar. Vamos a este botón y con el botón izquierdo presionado podemos girar la caja, que como podéis ver la diferencia entre orbitar la caja y el de mover la vista. Otra forma de movernos, si damos a este botón, podemos seleccionar cualquiera de las caras desde la cual vayamos a trabajar, por ejemplo esta, y automáticamente se nos enfrenta. Para volver a la imagen anterior, vamos a este dibujo de la casa y automáticamente se nos va a poner la vista como estaba anteriormente. Para hacer zoom no tenemos más que mover la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás y ese sería el zoom. Estos botones ya los veremos en sucesivos vídeos, pero ahora vamos a hablar de esta barra que tenemos en la parte inferior, que es la barra de histórico. Como podéis ver, aquí tenemos varios iconos que nos indican todo lo que hemos hecho hasta ahora. Este primer icono nos dice que creamos un componente con el nombre de caja. Este que creamos un componente con el nombre de tapa. Este de sketch significa que hicimos un dibujo en 2 dimensiones y este que lo hemos extruido. ¿Qué pasa si, bueno, yo cambio de opinión y digo, bueno, pues voy a cambiar las medidas, voy a modificarlo? Pues no tengo más que dar con el botón derecho y seleccionamos editar sketch y automáticamente volvemos a la pantalla anterior. Por ejemplo, clicamos 2 veces sobre la medida de 50 y digo, bueno, pues ahora quiero que sea de 80 milímetros. Damos a intro y con solo salir del sketch, automáticamente la caja se reconfigura. Lo mismo podemos hacer a la hora de extruir. Damos con el botón derecho hasta que nos salga editar, extruir y podemos modificarlo hasta la medida que queramos. Damos a OK y listo. Bueno, en este tipo de software y como el buen vino tiene que ser poco a poco, lo vamos a dejar aquí por hoy y sí que os pido, por favor, y es muy importante que practiquéis. Podéis coger y ir probando las distintas formas de crear figuras con las medidas que queráis, hacer pequeñas figuras, las que vosotros queráis, extruirlas, moveros por la pantalla y etc. ¿Vale? Lo que sí que vamos a hacer va a ser dejar la figura como estaba anteriormente y vamos a darle a salvar. Damos a OK y listo. Y así lo dejamos preparado para el siguiente vídeo. Pues nada, espero que os haya gustado, que lo toméis con interés y, como siempre os digo, cualquier duda, cualquier comentario, me lo escribís aquí abajo y yo encantado os echaré una mano. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.